Buenos días, ¿cómo están? Andan por acá. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días. Qué milagro, María Guadalupe. Años sin saber de usted. Igual, Jorge Horacio. Años sin saber de usted. Buenos días. Al final de la sesión quiero hablar con María Guadalupe, con Jorge Horacio, por favor. ¿Qué les pareció la selección musical con la que iniciamos esta mañana? Ya ven que nuestra clase parece más bien programa de radio por internet que sesión de semiótica de la cultura. Pero la selección estuvo bien, o sea, fue apropiada por lo menos. Apropiado, muy bien. ¿Sí alcanzaron a escuchar, a distinguir, si se escuchaba bien? Sí. Muy bien. Ok, pues recuerden que hoy teníamos una actividad. Vamos a iniciar con esa actividad. Vamos a hacer primero, digamos, una serie de, pues un diálogo sobre la película que les posteé, que dije que quería que vieran, que de hecho sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. O sea, no mi fotografía, sino la pantalla del personaje principal de esta película. Muy buena película. Pero bueno, no venimos aquí a hablar si es muy buena película, sino vamos a tratar de hacer ahorita, sin siquiera, bueno, vamos a dividir el ejercicio en tres momentos. Primero, un intercambio de ideas sobre la película sin, digamos, sin intelectualizar demasiado. Simplemente vamos a comentar qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, temas muy generales de la película, para después pasar a un análisis un poco más formal de la película, en términos, digamos, de lenguaje formal, ¿no? Como una obra cinematográfica, etcétera, y después pasar, aunque pues obviamente todavía no estamos de lleno en las teorías de la semiótica, pero ustedes ya tienen un cierto conocimiento de hermenéutica, ya tienen un cierto conocimiento de ciencias del lenguaje, en el que, si no mal recuerdo, Luis Ángel también por ahí les da algunas nociones sobre lenguaje cinematográfico, etcétera. Y bueno, más o menos en la clase creo que ya llevaron etnografía, si no mal recuerdo. Creo que ya pueden hacer más o menos una lectura, digamos, si no de una etnografía audiovisual, por lo menos sí de ciertos elementos que están ahí presentes que podemos identificar, y hasta una lectura histórica. Básicamente nuestra sesión del día de hoy se va a concentrar en eso, en hacer un ejercicio de análisis, y creo que además podemos no solamente remitirnos a la propia película, sino obviamente a otros elementos que están alrededor de la película, ¿no? Como sabemos, es un personaje de ficción que forma parte de lo que hoy en día se les llama universos, ¿no? Un universo expandido, por así decirlo, dentro de estas obras cinematográficas. Y creo que el personaje en sí y todo lo que representa dentro de este universo, más las propias complejidades del propio personaje, nos puede dar para muchísimo. ¿Sí? Entonces, por ahí va la idea, y pues yo espero que se hayan visto la película, porque pues la idea es que todos participen. Obviamente, que la hayan visto en estos días, o si la vieron con anterioridad, pues con eso es más que suficiente. Quien no haya visto la película, pues sí, definitivamente en la primera etapa podrá participar poco, quizás cuando ya hablemos en la extensión del personaje pueda participar más, pero recuerden que la idea de estas sesiones es que ustedes también expresen lo que piensan. Entonces, dicho lo anterior, y aunque faltan por ahí algunos compañeros por entrar, pues ya vamos a entrarle directo a la sesión, hablando, como les dije, en generalidades. ¿Qué les pareció la película del Joker? ¿Quién quiere iniciar? Vamos a ver, levanten la mano quién sí la vio o quién ya la había visto.
Ok, Luis Fernando, ¿no lo has visto? Maximiliano, ¿tampoco lo has visto? Yo, Rich, Ajá, sí, ok, de hecho yo sí la alcancé a ver en cine y ajá, pues esta vez también no la le di volviste a otra ver. checada, sí. Ok, es que no vi que levantaras la mano, perdón. Ah, ok, no, sí. Max, ¿sí la viste? Entonces, creo que todos la vieron, ¿no? A ver, Guadalupe, ¿qué recuerdas de la película? ¿Qué te parece la película? Bueno, a mí me parece muy interesante porque tras los trastornos que él vive en su mente, los va convirtiendo en realidad. Y también a mí me impactó mucho cuando llegaron los amigos a su departamento y mató a uno de ellos y al otro lo dejó escapar y fue como de, güey, no manches, estás mal. Ajá, muy bien. A ver, ¿quién más? Sandra, ¿sí viste la película? Según vi levantada tu mano. Sí, sí la vi. Ok. Pues a mí me pareció interesante, o sea, estuvo muy buena, pero a diferencia de Lupita, yo más bien la veo como una gran alucinación de él dentro de su propia locura. O sea, como una alucinación mezclada con cosas que pudieron pasar en la vida real, pero que no estoy segura qué fue lo que pasó en real y qué es lo que fue alucinación completa de él. Siento que es como una mezcla de ambas cosas. Muy bien, sí. Adelante ahorita. Viertan todo lo que les llamó la atención, lo que les impresionó, en general. Ahorita son puras generalidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿quieres decir algo? Eh, pues yo la vi cuando recién salió y pues para mí cambiaron Yo soy fan del Guasón, pero ya fue un cambio muy diferente al Guasón que uno estaba acostumbrado a ver como en la de Batman, en la del Escuadrón Suicida. Fue un Guasón muy diferente y según yo, si no mal recuerdo, todo lo que hace y pasa según en la película, en realidad no pasó. Es como que él se lo está imaginando con los problemas que tiene pues, del daño que tiene en la cabeza. Ok, muy bien. ¿Algo más? Adelante, primero Maximiliano y luego Karen. Ah, buenos días. Y Buenos nada más, días. disculpa si no te pude contestar la pregunta que me habías hecho. Es que mi celular se trabó y lo tuve que reiniciar. Pero bueno, este, sí, bueno, apenas es la primera vez que la vi. La quería ver desde que salió, pero siempre le hice como ya luego la veo, ya luego la veo y nunca la vi. Pero me pareció muy buena. Hubo muchas buenas tomas que me pareció. Y el final, de en verdad me encantó. Te mete un suspenso tan bueno y con ese como pum, 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 no sabes ni qué va a pasar, si, si en verdad va a ser como el acto que quería de suicidarse o qué. Eso me pareció muy bueno y estaba viendo como tipo, como curiosidades de la película y creo el maquillaje está inspirado en según, no sé, en un payaso que se llamaba Pogo o Pongo, no me acuerdo su nombre, que en verdad era como un violador de niños, o no recuerdo qué era. Y también eso me pareció muy bueno, o sea, creo que nunca se hubiese podido haber visto como esa referencia, porque creo que hasta cuando está haciendo el show, el de stand-up, ahí aparece como Pongo o Pogo, no recuerdo. Eso me pareció muy bueno. Y que Sí, sí, sí fue un cambio drástico de lo que nos tenían acostumbrados a ver en Joker, pero me pareció un cambio muy bueno, porque el otro Joker que habían hecho, el de Escuadrón Suicida, no me agradó mucho, que digamos. ok, muy bien, sí. Es inevitable que de repente uno, cuando está hablando de las generalidades, ya empiece a relacionar. Por eso lo decía, con este universo más expandido, con este personaje que evidentemente dentro de a los que nos gusta Batman, ¿verdad? Pues es uno de los personajes pues predilectos, ¿no?
es difícil no pensar cuando pues uno le gustan los cómics, las caricaturas, las películas, pues en que todo héroe debe de tener un gran antagonista, un gran villano, ¿no? Si no un villano, un gran antagonista. Y evidentemente el antagonista por excelencia de Batman es el Joker, ¿no? Así como para Superman es Lex Luthor, ¿no? Sin embargo, quisiera que nos concentramos un poquito más en la película en este momento, o sea, hablar nada más de la película y como les decía, en otro momento ya poder empezar a relacionar algunas cosas más, ya que tengan que ver como con este universo expandido. Aquí ya también podemos hablar y que identificas, Max, dos cosas, ¿no? Una serie de elementos que tienen que ver con lo extrafílmico, pero que funcionan para lo fílmico, que sería como estas referencias a este personaje de la vida real que pues, se vestía de payaso para hacer algún tipo de crimen, ¿no? Y que está ahí como presente, no solamente en la en el maquillaje, sino como bien identificas en una escena, ¿no? Donde está haciendo este show. Ese tipo de detalles sí me gustaría que los empezáramos a trabajar estrictamente de lo que pasa en la película, ¿vale? Adelante, Karen, habías levantado la mano después de Max. Karen. Sí, yo creo que todo va en general a la enfermedad mental que él sufre. Quizá es así de que no nos dejan en claro qué cosas sí pasaron, qué cosas estaban en la mente de él, pero yo creo que el punto de la película siempre fue eso, dejarnos ver el escenario que puede que esté sucediendo y al mismo tiempo el escenario que puede que él se esté imaginando debido a lo que está viviendo. Porque, por ejemplo, a mí me impacta mucho la vez cuando lo atacan en el tren. Esa escena a mí me causó como, no sé, como quizá enojo porque los tipos estaban ebrios y él probablemente estaba pasando por un mal momento. Y entonces llegan, lo atacan y pues yo pienso que también de ahí desencadena el hecho de que lo que él vivía, además de lo mal que le iba en el empleo que tenía. Y pues así yo siempre lo relacioné en cuestión a que iba acorde a la enfermedad que él vivía, que él pasaba. Entonces no te dejaban en claro cuáles eran las cosas que estaban pasando realmente y cuáles eran las cosas que la misma enfermedad mental que él tiene le hacían imaginar. Muy bien. Muchas gracias, Karen. A ver, ¿alguien más? Adelante, Luis Fernando. Sí, bueno, otra cosa que me gustaría resaltar de la película es que creo que está como más anclada a la realidad. No tanto como si lo que pasó o no en la película fue real o no, sino que en el escenario que se presenta podría pasar fácilmente en la vida real. Eso es lo que me gusta más de esa clase de películas, que no son tan fantasiosas en ese sentido, que bien podría ser un hecho que pasó en Estados Unidos, que no, que se podría haber visto sin ningún problema. Y esa es una cosa que la película nos plantea, y que al final el Joker se convierte como una especie de símbolo, una ideología que creo que es como que va encaminado ahorita en la clase, lo que representa más el Joker que en sí el personaje, que en sí es lo que pasó, ¿no? Sino que es como que algo, una ideología que se va construyendo poco a poco alrededor del personaje. Muy bien, Fer, muy bien. Sí, coincido, ahorita te doy la palabra, Sergio. Coincido con Karen, una lectura, y pues podemos hacer hasta una lectura psicológica del personaje, aunque no somos psicólogos, obviamente un psicólogo podría hacerlo mucho mejor y hablarnos sobre todo alguien que entienda bien de los trastornos mentales, pero evidentemente podemos acordar
una cosa en la película. El personaje de Arthur, es decir, el Joker, pues padece una enfermedad mental, tiene una enfermedad mental, ¿sí? Eso es indudable. De hecho, tiene un trastorno que cuando se siente nervioso, cuando se siente afectado, entonces empieza a reír descontroladamente, ¿no? Entonces, eso evidentemente es parte del personaje, ¿sí? Si ese personaje Joker no tiene esta enfermedad mental, difícilmente podemos entender al personaje. Y obviamente, como lo menciona por aquí Karen, y bueno, retomando un poco también algunas cosas que decía por ahí Maximiliano, pues películas sobre enfermedades mentales hay muchas y creo que el cine y obviamente la literatura pues nos ha mostrado personas que en estas condiciones de enfermedades mentales, que además consumen ciertos medicamentos controlados para tener más o menos controlada, valga la redundancia, su malestar, pues pueden, o sea, pueden, en ciertas situaciones de estrés, pues pueden generar, pueden verse afectada su salud y quizás la de otros, ¿no? Sin hablar de asesinatos ni nada de eso, ¿no? Una persona que pueda tener algún tipo de problema de esquizofrenia, paranoia, etcétera, pues en un cuadro clínico o en un cuadro de ataque, pues puede a lo mejor por su reacción provocar algún tipo de daño a alguien más, ¿no? Pero digamos, obviamente, pues tiene que ver con la cinta. Pero podemos acordar eso, ¿no? Arthur tiene una enfermedad mental, ¿no? Es la historia de un hombre que tiene una enfermedad mental. Y después coincido en otra cosa, que igual ya podríamos pasar también a lo mejor para que no olviden estos pequeños debates que estamos abriendo conforme vayamos avanzando en el análisis, los volvemos a retomar. Pero coincido en un punto fundamental con Luis Fernando, ¿no? La película nos plantea un ambiente real. Obviamente es una ficción, obviamente es una película de ficción, obviamente es una película que está inspirada en un cómic y como el cómic, como muchos cómics, pues apela a la fantasía y a la ficción, pues sin embargo, aún así la película nos plantea un escenario muy real, ¿sí? De hecho está contextualizada, por eso decía que no me quería adelantar, pero está contextualizada en una época muy concreta. Al rato en el siguiente momento de análisis de la lectura quisiera que ahondáramos en eso. Y efectivamente, tanto como Karen como Luis Fernando identifican una serie de elementos que están dentro de la película que sí me gustaría a lo mejor que los tocáramos en un momento, cómo las circunstancias de ese contexto le afectan a este personaje que además está enfermo, ¿sí? Como dice Karen, esta secuencia que va en el tren y estos tipos que están ebrios, que están molestando a una persona y que se suscita esta situación que quisiera, como les digo, después a lo mejor analizarla más a detalle, ¿no? Yo nada más la dejo ahorita en ese momento, es un gran ejemplo. Bueno, adelante Sergio, porfa. Tenía miedo, era el único que no había participado aún. Es mi forma de verlo es un poco contraria a la cuestión del mundo. O sea, siento que el mundo lo están tratando de hacer real o se lo están tratando de tomar como si fuera una situación más real, pero no me creo que esto es como si algo que pudo haber pasado en Estados Unidos. Pues para mí, Gotham, ciudad gótica, pocas veces en realidad ha tratado de apelar como a un ambiente social así como creíble, como completamente estructurado bien en la realidad. Y en la película tratan de tomarlo como que sí, pero para mí no termina de encajar por completo. Vamos, inician con lo de las superratas, pero bueno, esto es cuestión del mundo y también es un poco divagar en algo que no es como para centrarnos en la película. A mí la película me parece buena, más allá de cualquier aspecto visual. Me parece que la historia que está tratando de contar está bien. Me parece que es válido el punto que están tratando de dar dentro de esta ficción, dentro de este mundo que ya para algunos nos es como más común por este conocimiento de cómics y tal vez para otras personas no, y haya sido más un acercamiento psicológico a un personaje del que tal vez no sepan mucho, ¿verdad?
tampoco es como que la película sea la primera en mostrarnos algo así, ni siquiera la primera de superhéroes. O sea, tuvimos El Caballero de la Noche y la trilogía de Nolan, que ya hicieron medio el esfuerzo de digamos, traer esta seriedad al medio, pero me parece que en cuanto a todo es una película loable, que sus esfuerzos no son en vano. Me parece una película buena, una película que trata sobre, bueno, la tesis de The Killing Joke, la tesis de que hace falta un pequeño empujón para que la persona indicada en la situación adecuada se convierta en lo que se convirtió el Joker, un poco. Pero sí, creo que esa es mi opinión general de la película, antes de que entremos en todos los detalles. Sí, de acuerdo, y de hecho mencionas uno de los antecedentes directos para el guión de esta película, The Killing Joke, y esta idea que para los que nos gusta un poco estos personajes de Batman, pues conocemos un poco, ¿no? O sea, estos cómics, que obviamente también hay como relecturas del personaje, renacimientos, es decir, más que renacimientos, reescribir su origen del personaje de Joker. Y ahí creo que podríamos, como les decía, al final a lo mejor ya nada más hablar del personaje del Joker en general, porque el personaje nos da como para muchas cosas. Coincido y no en algún punto con lo que aportas, digo, es parte de coincidir o no coincidir. A mí me parece que sí hay un ejercicio, digamos, y aquí voy a hablar estrictamente de la película, de esta película y de las películas, sobre todo de superhéroes. Me parece que sí hay un esfuerzo de mostrarnos un mundo más real, como dices, desde la trilogía de Nolan, y Nolan tenía algo muy claro, ¿no? Nolan se quería alejar del Batman de Tim Burton, que obviamente, pues por el estilo de Tim Burton, pues él manejaba una ciudad gótica, más gótica, ¿verdad? Con todo este ambiente que le gusta a Burton, oscuro, personajes más relacionados. Pues bueno, quien conozca a Tim Burton, este excelente director de cine, pues tiene estas predilecciones, y de repente también nos retoma un Batman, pues más cercano a un momento del cómic y del dibujo animado, pues, ¿no? Porque si recorremos la historia de Batman, hay diferentes momentos en el personaje, ¿no? Y por eso, bueno, a mí me encantan esas dos películas de Burton, las dos primeras que él hace. Después va a tomar la estafeta Schumacher, y de repente hay otra ciudad gótica con otros elementos, en mi opinión, un poco más caricaturizados, sobre todo la última, muchísimo más fantasiosos, en algunos momentos, pues dentro de la propia fantasía, llegando a elementos muy irreales. Y después, bueno, viene Nolan, un director de cine un poco diferente. A mí me encanta mucho lo que hace Nolan, también me gusta lo que hace Burton, aunque en lo personal me gusta más Nolan. Y Nolan retoma la franquicia, retoma el personaje, lo reescribe muchas cosas, entre ellos pues los orígenes de los propios personajes, y él retoma también ciertos cómics quizás un poco más contemporáneos y ciertamente a lo mejor un poco más violentos, no gráficamente, pero sí en términos como de una violencia más real, ¿no? Y nos presenta una ciudad gótica, pues evidentemente fantasiosa, fantástica, ficcional o ficcionada, pero muy anclada a ciertos aspectos reales, no con este toque tan gótico, no con este toque tan oscuro, ¿no? Y en lo personal, para mí, ahora sí que voy a ser bien redundante, para mí, en lo personal, mi opinión propia mía de mí, o sea, la trilogía de Nolan es la mejor de Batman, ¿no? O sea, es la trilogía, en mi opinión, y aunque me gustan mucho los cómics y aunque me gustan las caricaturas y soy un fan de Batman, es la más real, la más cruda y en lo personal la mejor. Sin embargo, evidentemente esta película, que no sé si sepan quién es el director de esta película, se llama Todd Phillip, que obviamente tenemos que pensar digamos, en este antagonismo que hay entre estos dos grandes universos de cómics que existen en Estados Unidos, ¿no? O sea, DC y todos sus superhéroes, ¿no? La Mujer Maravilla, Superman, Aquaman, Flash, etcétera. Y todo lo que hay como
Marvel, ¿no? Y obviamente, si nos vamos a las películas de superhéroes, pues evidentemente Marvel en los últimos años se ha llevado de calle a todas las películas de DC, ¿no? En cuanto a mercadotecnia, tecnología, actores, películas, evidentemente son mucho más películas y súper ultra taquilleras. Pero si ponen en comparación por lo menos, y bueno, aunque no soy tan fan de Superman, pero pues digamos lo metemos en el carro. Si ponemos en comparación estas películas, por ejemplo, a excepción de la Liga de la Justicia, ¿no? Y quizás hasta esta de Escuadrón Suicida, pero la trilogía de Nolan, de Batman, y la de Superman, y esta en especial de Joker, nos presentan evidentemente unos escenarios más reales, unos personajes, obviamente superhéroes más reales, y nos presentan más que películas de superacción como podría ser Avengers, nos presentan a veces unos dramas, ¿no? Obviamente aderezados con acción, con suspenso, etcétera, pero son películas más dramáticas. Y creo que el caso más extremo es el Joker, ¿no? O sea, no es una película de superacción, no es ver a Rambo aventando balazos por todos lados, no es el Joker de Jared Leto que es ultraviolento sin un fin justificado y puede traer armas y metralletas, quién sabe, por todos lados, y un coche súper veloz con una chica así súper sexuada, ¿no? Acá este Joker es hasta cierto punto un loser en el amor, ¿no? O sea, nadie le hace caso, pues, ¿no? O sea, es como un punto muy extremo entre Jared Leto y lo que logra este actor. Ya después hablaremos un poco más de esto, en lo que logra Joaquin Phoenix. Son dos Jokers extremos, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido me parece que desde ahí, ya para pasar a un análisis más formal de la película, podamos partir, ¿no? O sea, efectivamente es una ficción muy influenciada de aspectos reales, quizás no sea una Gotham como la que estamos acostumbrados ni a la caricatura ni al cómic, es una ciudad gótica mucho más real, con problemas muy, muy reales, aunque tiene una estética más que oscura, dark en este sentido, como el que podría darle a Tim Burton, pero sí me parece que es una ciudad gótica oscura en el sentido de que pues es decadente, es una ciudad gótica triste, es una ciudad gótica sucia, es una ciudad gótica, es la ciudad gótica de los pobres, pues, ¿no? De los que están al margen de la élite, pues, ¿no? Y sin embargo, también es la ciudad gótica de la élite, ¿no? Que de repente en las películas de Batman, y sobre todo en las de Nolan, también nos muestran esa parte de ciudad gótica, ¿no? O sea, la ciudad gótica oscura de los delincuentes, etcétera, y la ciudad gótica de la élite, de los grandes rascacielos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí creo que si no hubiera ninguna otra opinión general, creo que desde ahí ya le podemos entrar ahora sí como a los elementos ya muy propios de la película. Y me gustaría empezar con eso del contexto, ¿no? Más o menos en qué años identifican que esté contextualizada esta película. Adelante, Luis Fernando, no había visto la mano. Sí. Me parece que está entre los años 70 y 80, o principios de los 80. Si bien recuerdo, sí está ambientada en esa época de Estados Unidos. Sí, entre finales de los 70, principios de los 80, lo vemos por la vestimenta, lo vemos por los vehículos, lo vemos un poco, bueno, obviamente con la música, que es algo con lo que inicié, pues una que sí es parte del soundtrack de la película y otra que, en mi opinión, debería de haber sido parte del soundtrack de la película. Pero bueno, sí, son los años finales de los 70, principios de los 80. Pero bueno, así como ustedes, pues también yo, antes de la clase, pues después de haber visto la película, pues leí algunas cosas y hacía un artículo, ahorita no recuerdo quién lo escribió, pero una de estas críticas que se hacen en los medios,
periódicos, etcétera, de críticos de cine, mencionaba que estaba ambientada en la Nueva York de los años 70, después de que hubo una crisis económica muy fuerte. Si más o menos conocen un poco la historia de Estados Unidos o la historia reciente y les gusta también esta onda de la historia de la música, los que les gusta la música, Nueva York en los años 70 fue una ciudad muy violenta. De hecho, por eso surgen estos famosos, digamos, como bandas, ¿no? Hay una película de los años 80 muy famosa que se llama The Warriors, que nos plantea esto, no sé si la han visto, una película de grupos de jóvenes que se reúnen pues a platicar, a hacer algunos pequeños asaltos, cosas como estas. Y bueno, hubo un tiempo en el que Nueva York pues estaba muy invadida por estas pandillas, sobre todo las zonas de los suburbios, las zonas como pobres, ¿no? El Bronx, sobre todo, ¿no? Y por eso también, por ejemplo, una música como el punk y como el heavy metal tuvo una muy buena acogida en estos espacios, ¿no? Y durante casi esa década de los 70, Nueva York fue una ciudad, como les decía, con muchos conflictos económicos, con una alta tasa de delincuencia, de asaltos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo un momento, no recuerdo si fue en el año 76 o 77, pero fue más o menos en esos años, que el asunto estuvo tan crítico en esta ciudad que de repente hubo varias huelgas de trabajadores, de algunos trabajadores del Estado, y durante un tiempo hubo una huelga de los trabajadores de la recolección de limpieza. Y por eso muchas veces, o más bien, o muchas calles durante muchas semanas en Nueva York estuvieron infestadas de basura, ¿sí? Y eso es algo que está súper presente en la película, ¿no? O sea, uno ve la película y ve calles sucias, ve calles oscuras, ve calles abandonadas, ve calles pues con no sé, ahí, muebles así afuera. Es decir, en la construcción de la película, que si bien para los que nos gusta la onda un poco más fantasiosa, pues nos presenta una ciudad súper cruda, o sea, muy oscura, muy dark, pero no necesariamente dark en el sentido de Tim Burton, burtoniano, ¿no? Sino oscura en el sentido de una crueldad, de una crudeza más que crueldad, de una crudeza que llega a un momento en el que uno dice, eso bien podría haber sido México, pues, ¿no? Podría ser algún lugar de México, ¿no? El lugar en donde vive el Joker, cualquier zona habitacional en Ciudad de México de clase media baja, pues, ¿no? O sea, unos edificios medio abandonados. Obviamente hay una diferencia estructural, ¿no? Pero la calle por donde entra para llegar al edificio, si van ustedes a cualquier zona habitacional en Ciudad de México de clase media baja, tendrá fachadas similares, ¿no? Autos abandonados, pues digamos, una situación fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el contexto nos marca muy bien esta parte de en dónde habita este personaje, ¿no? Continuemos con el contexto. ¿Qué otras cosas más identifican en el contexto que ayudan a entender? Y ahora sí ya empezamos después del contexto, a hablar del personaje, ¿no? Obviamente ya dijimos, tiene una enfermedad, pero ¿cómo sabemos y cómo entendemos que tiene esta enfermedad este personaje? Yo. Ajá, adelante. Tal vez por el hecho de que desde el principio nos están recordando, nos están diciendo explícitamente de que él tiene una enfermedad, qué es lo que pasa, como también lo podemos ver cuando va en el autobús con el niño y que la señora le dice como, hey, estás molestando a mi hijo, deja de hacerlo, y se empieza, o sea, le da su ataque y él le muestra la tarjetita donde explica qué es su enfermedad y qué es lo que tiene. O sea, creo que a lo largo de toda la película simplemente lo dejan bien explícito, tanto por él como otras personas lo dicen explícitamente que tiene esa enfermedad. Y hay una secuencia clave, muchas gracias, Sandra.
en la que él está con su terapeuta o con la psicóloga o con la psiquiatra que lo trata y que le dice, o sea, pues que lo está atendiendo y que prácticamente hay una secuencia en la que otra vez vemos este contexto de la crisis que se está viviendo en Ciudad Gótica, Nueva York, en la que el Estado va a recortar muchos programas de asistencia social y entre esos los programas de apoyo a personas de escasos recursos que tienen enfermedades mentales, que les dan o que están bajo tratamiento. Que además hay otro personaje que también es interesantísimo para la historia. ¿Qué me pueden decir de la mamá de este personaje? Adelante, Fer. Sí, de hecho, justamente estaba pensando en el factor, en el personaje de la mamá, que, que al parecer también, ya por la edad avanzada que se muestra, que tiene alguna especie de deterioro mental, puesto que pues Arthur vive pues con su madre en el departamento, perdón, y siempre le está hablando como que su papá y que supuestamente su papá era Thomas Wayne y que sí también es un elemento que como que va deteriorando poco a poco la mente de Arthur por el estrés. O sea, como que todo se junta junto con el hecho de tener que cuidar a su madre, que no tuvo un padre, su enfermedad tal cual, el contexto económico en el que se encuentra, porque sí, en sí él es no tiene mucho ingreso y aparte pierde el trabajo y como que todo se va conjuntando para que ya en el clímax explote y se convierta pues en el Joker. Es interesante también ver cómo ese factor de la madre también influye y pues eso básicamente como que lo va llevando poco a poco hacia un camino de destrucción, de autodestrucción, inclusive. Ujú. Muy bien, sí, el personaje de la mamá es clave, ¿no? ¿Qué más me pueden decir? Gracias, Fer, por todos estos elementos que nos has puesto. Pero hay algunos que, por ejemplo, podríamos hablar más. Adelante, Karen. Sí, hace tiempo yo leí, bueno, de recién que la película salió, y hubo un análisis psicológico, especialmente un análisis psicológico muy bueno que yo encontré por ahí vagando en Facebook, y resaltaban mucho la principal, se puede decir la principal razón que llevó a Arthur a sufrir esa, se podría decir, demencia. Ahí lo caracterizaban como una demencia y fue el hecho de la incontinencia afectiva y se iban al hecho de que era un daño neurológico y que tenía algún, no sé, eso se puede decir que venía de algún impacto que sufrió cuando estaba chico, un accidente, una pérdida, algo así. Este análisis siempre iba de la mano a que su enfermedad mental se desarrolló debido a un pasado traumático y lo definían de una muy buena manera. No lo encontré ahora para volverlo, para decírtelo, pero lo voy a buscar de nuevo. Lo leí hace tiempo. De hecho, fue de lo primero que noté cuando la sacaron, lo primero que salieron. Y ese era uno muy bueno, todo se iba de la mano a que su pasado fue traumático y a que vivió algo cuando era chico que no lo dejaba vivir tranquilo. Y de hecho, la primera mención y general lo relacionaban a su madre, porque siempre le estaba repitiendo el mismo tema, hablando de lo mismo todo el tiempo y no lo dejaba a él llevar a cabo un proceso de superación. Muy bien, muchas gracias, Karen. ¿Alguien más? Adelante, Sergio. Noto aquí un hilo en común. No sé si estamos tratando de evitar el gran giro de la película. Es que, bueno, hay una sección de la película en la que es como que giro tras giro de trama, pero pues nos estamos olvidando de algo muy importante, que es toda la escena en la que de verdad Arthur entra al asilo Arkham a ver qué es lo que está pasando. Quiero decir, su mamá
creo que cuando inicia la película siento que se comporta extraño, pero no es extraño más en un sentido de lo que yo podía esperar. O sea, digo, pues es una persona ya entrada en edad que, bueno, tiene ciertos comportamientos que no van a ser, digamos, compatibles con lo que yo vería de alguien de 30 años que está por ahí viviendo en casa de Arthur. Quiero decir, no me parecía tan extraño en un principio, pero cuando ya pasa todo esto de la búsqueda de Arthur por una figura paterna que me parece especialmente importante para la trama de la película o para el personaje, para la psique de Arthur, el hecho de la figura paterna, porque él habla en una de sus fantasías de cómo no, no tuvo un padre, de cómo desde que él recuerda, él era la persona que estaba eh, al pendiente de su casa y su figura paterna la representa, digo, su mente busca alguien de quien aferrarse a esa figura paterna y ese personaje termina siendo Murray. Un poco también, ya eso sería más como una cuestión contextual en que la televisión de cierta manera educa a Arthur, porque pues su padre es en realidad o sea, su padre para su mente es un conductor de televisión. Y entonces como que este golpe de que Thomas Wayne se supone es su padre, eh, pero de repente llega todo esto y se da la gran revelación de que la madre de Arthur en realidad o sea, padecía de, no me acuerdo que dicen dos cosas en específico. Dicen desorden narcisista de personalidad y el otro no lo recuerdo. Pero también ahí dicen, medio quieren dejar de entender que el problema, o sea, el motivo por el que Arthur ríe descontroladamente es, como lo decía él en su tarjeta, porque tiene una lesión, un trauma cerebral, y después te quieren dejar en claro que su madre, en uno de sus, no sé cómo decirlo, pero bueno, su madre teniendo estas dificultades, estos padecimientos mentales, van a resultar en que Arthur sea herido de gravedad en su cráneo y que pues de ahí se intuye que va a desarrollar este padecimiento, ¿no? Y que después, creo que ya en un sentido más semiótico, ya más de símbolo, Arthur va con su madre al hospital y le dice que su madre siempre le dijo que algo estaba mal con él y que su risa era una enfermedad, pero después él abraza esa enfermedad y dice, no es una enfermedad, ese soy mi yo real, ¿no? Y vamos, creo que el hecho de la madre de Arthur es una cuestión muy delicada, porque ya no solo están jugando con el hecho de que Arthur tenga una enfermedad mental o no, que sabemos que la tiene. Están jugando con el hecho, o están poniendo en la balanza el hecho de que Arthur no solo tiene una enfermedad mental porque sí, o porque haya nacido así, o porque un evento traumático X le haya sucedido así, es por una cuestión ya de su madre, quien también, por el contexto de Gotham, lo más probable es que no tuvo una atención médica adecuada antes de que sucediera el gran accidente en el que le dicen que Arthur estaba de niño atado a un radiador y que probablemente es por eso, es ese evento traumático el que hace que Arthur no pueda recordar su infancia y diga que desde que él recuerda, él era el único hombre. Y que creo yo ya después todo esto va como a desarrollarse en muchas otras subtramas, o sea, la subtrama de la vida amorosa de Arthur, en la subtrama de todo lo que va a suceder con Murray y en lo que va a suceder con Thomas Wayne. Pero creo que su madre es como el punto central de un poco la situación en la que se encuentra Arthur o cómo es que él llegó a desarrollarse para estar en esa situación. Sí, de acuerdísimo. De hecho, aquí por eso creo que ya podemos entremezclar los diferentes tipos de análisis, ¿no? Entre un análisis, empezamos con las generalidades de la película, ya como aspectos como muy importantes de la película, y ahora ya un análisis más fílmico, más fino, pero también un poco más interpretativo en términos sociales, ¿no? En términos cinematográficos diríamos, para que el personaje del Joker avance, necesita que pasen cosas en su vida antes o en su vida posterior, pero para que todo personaje
la clase anterior, Max decía, no puede haber una película que recordaba pues esa teoría, ¿no? Del guionismo, que para que una película entretenga y atraiga al público, pues al personaje le tienen que pasar cosas, ¿no? Si no le pasan cosas, no pasa nada, ¿no? Y de hecho, este es un gran ejemplo, ¿no? Arthur es un personaje débil, enfermizo, etcétera, en el que lleva una vida ahí casi aburrida, ¿no? Tiene un trabajo que él quiere ser comediante, pero tiene un trabajo de mimo, de payaso en la calle, que es maltratado, que no lo tratan bien, no tiene amigos, no puede relacionarse bien con las personas, es una persona de escasos recursos, vive con una mamá enfermiza, no tuvo papá, ¿no? O sea, dices, es la vida de una persona, como muchas personas seguramente debe de haber en el mundo, con muchas carencias, con muchas dificultades, y en la que si la planteamos así podría parecer la vida de una persona que no tendría mucho interés, pues o no nos podría llamar mucho la atención, ¿no? No es el Joker de Leto acá con chavas y ligador y acá supermillonario, ¿no? O no es el Joker de Nolan, que evidentemente, aunque es muy complejo y es un personaje mucho más interesante que el de Leto, pero es un personaje más anárquico, un poco hasta filosófico, violento, ¿no? En donde además nos explica varios orígenes de por qué el Joker es el Joker, ¿no? Sino que es un personaje que en términos de guión cinematográfico, de guionismo, es un personaje pasivo que se vuelve activo, ¿sí? Es un personaje pasivo por el contexto. Otra vez vuelve la importancia del contexto. Ya no solamente el contexto de Gotham, el contexto social, el contexto político, su propio contexto familiar. Y aquí has encontrado, digamos, Sergio, uno de los puntos medulares para que el Joker sea el Joker, ¿no? Es esta cuestión de su contexto familiar. Él sufrió abusos, ¿no? Más allá de si su mamá tiene problemas mentales que evidentemente son importantes y también tiene una enfermedad, más allá de que algunos puedan sacar conjeturas más locochonas de que sí, el Joker es hermano de Batman o que sí tuvo alguna relación con Thomas Wayne, etcétera, que además eso es una reescritura del origen, pero que le da dramatismo a la historia. Lo que sí nos queda claro es que esta mujer evidentemente es clave en la vida de este personaje, que además en algún momento nos dan a entender que es adoptado, pues, ¿no? O sea, que ella lo adopta, que su propia pareja maltrataba a este niño, que sufrió abusos este niño, y no solamente abusos físicos, sino también, pues, nos dan a entender un poco como abusos sexuales, pues, ¿no? O sea, abusos en general, y eso otra vez nos vuelve a anclar a la realidad, ¿no? Es decir, y aquí sí quisiera, como les decía, no solamente análisis cinematográfico, sino social. Muchas veces cuando hablamos de la violencia en general o cuando hablamos de problemas sociales como personas con enfermedades o personas con asesinos seriales o una serie de elementos que nos llevan a la violencia en general, muchas veces a veces los discursos súper reduccionistas nos muestran nada más como una parte de la violencia, ¿no? La parte superficial de la violencia, pero no nos muestran muchas veces los orígenes de la violencia y cómo atender, aunque suene a cierto presidente actual del país, ¿no? O sea, no vamos a solucionar la violencia con la violencia, sino atender cuáles son las fuentes de la violencia. Obviamente es un discurso bonito, político, pues, ¿no? Que no sé si realmente funcione, pero la película nos muestra eso, ¿no? O sea, el Joker no es nada más así porque sí, es más, no el Joker, Arthur. Arthur no es nada más así porque sí. O sea, Arthur es un hombre que tiene un pasado muy fuerte, que sí tiene una enfermedad que además no es una enfermedad cualquiera y no es una enfermedad, como dijo por aquí Sergio, que ya hubiera nacido con esa condición, ¿no? Que existen personas que nacen con ciertas enfermedades, ¿no? Que afectan su desarrollo emocional, físico, etcétera. Pero acá no, acá es un niño que ha sido, como en el sistema estadounidense que existe con mucho más tiempo, ha sido dado quizás en orfanato y después es
adoptado, ¿no? Por una persona que pues tiene problemas mentales, ¿no? Y que sufre abuso. O sea, en gran medida, él, no hablemos de responsable o culpable, pero en gran medida de su condición físico-mental, pues él no es del todo responsable, ¿sí? Y después es atendido por el Estado, por un Estado que, digamos, está en crisis, un Estado que está atravesando una situación súper complicada, al grado que el hombre más rico de la ciudad decide volverse político porque solamente él con sus millones va a poder solucionar los problemas de esta ciudad, y que además lo hace de una manera un poco, llamémosle también, para hablar del contexto social, un poco, digámoslo así, fascista, por así decirlo, ¿no? O sea, dando a entender que es a través de la riqueza o de cierta élite que los pobres van a poder salir de su letargo, ¿no? Y entonces estos programas sociales que podían más o menos ser una tablita de esperanza en el mar de los problemas de Arthur, pues se pierde, ¿no? O sea, su madre se deteriora mentalmente, ¿no? Le confiesa que Thomas Wayne es su padre, ¿no? Y entonces, como bien dice Sergio también, pues se viene este giro, ¿no? O sea, ya no solamente es este personaje lastimado por un grupo de chicos que se burlan de él y lo golpean, ya no es solamente este personaje que un amigo del trabajo se aprovecha de la situación y después de que le da una pistola, después se la quiere cobrar, ya no es el hombre que ha perdido el trabajo, ya no es este hombre que ha sido, digamos, humillado por una mujer en el autobús cuando él intentaba hacer reír a su hijo, pues, ¿no? Ya no es este hombre que explota en un momento de furia, con unos tipos que están abusando de una mujer, que además es otra vez simbólico, ¿no? O sea, él reacciona con su problema de risa ante el abuso que está viendo de una mujer indefensa por tres tipos altos, que le llevan ventaja, evidentemente, no es de manera, otra vez les vuelvo a decir, de manera simbólica, es como pensar en que él se siente estresado ante el abuso, pues, ¿no? Porque él fue abusado, pues, ¿no? Y entonces reacciona de esta forma, ¿no? Hasta uno podría hacer un ejercicio un poco interpretativo que matar a estos personajes fue hasta cierto punto un acto liberador para él, pues, ¿no? Ojo, no estoy justificando el asesinato, sino tratando de entender que ese acto, porque es el primer crimen que él comete, ¿no? Y que tiene que ver con cómo unos tipos están abusando de alguien indefenso, llega el momento en el que él estalla a reír, es agredido, ¿sí? Y cuando es agredido, entonces es cuando él estalla, pues, ¿no? Entonces, para mí esa escena, esa secuencia también es clave porque es como eso, ¿no? Como liberar una parte del personaje que estaba, ya, digámoslo así, estaba dormido, estaba atado, estaba reprimido, ¿no? Estaba reprimiendo esta emoción. Y que además, en el contexto de violencia, en el contexto de que ha perdido el trabajo, en el contexto de que ya no le están dando sus medicamentos, de que su familia está enferma, de que no tiene dinero, pues evidentemente ahora sí, como dicen por ahí, todo se le juntó, ¿sí? Y en algún momento estalló. Entonces, para seguir avanzando en el análisis de la película, creo que podemos volver a hacer otro punto de acuerdo. Arthur es un personaje que tiene una enfermedad, pero es un personaje que su enfermedad no es, que su enfermedad es resultado de algo de su pasado, y que el personaje de su madre es clave en su enfermedad y en su condición, pero que además el contexto sociopolítico y cultural en el que vive este hombre, es decir, un trabajo mal pagado, un trabajo que no es el que él desea, una crisis económica, una ciudad con mucha violencia, una ciudad con crisis política, forma parte, llamémosle así, no hay mejor concepto metafórico para explicarlo, forma parte del caldo de cultivo
en donde este personaje se va a cultivar. Es decir, el resultado de este personaje, es decir, el Joker, el resultado de Arthur, en gran medida es por esas dos cosas. No es que él un día se haya levantado y haya dicho, hoy voy a ser el Joker, me voy a convertir en un asesino serial, o odio a la gente, me odio a mí mismo y quiero salir a matar a las personas. No, es el resultado de un proceso personal y de un proceso contextual. Podríamos acordar esto, ¿verdad? Podríamos llegar a ese punto de acuerdo todos. Sí, Richard. Sí, Ok, avancemos ya ahora a un análisis todavía más formal en términos cinematográficos, es decir, en términos ahora sí ya como lo decía Sergio, en términos de secuencias, porque hemos hablado generalidades de estas secuencias. Por supuesto que la secuencia de cuando Arthur va al hospital psiquiátrico y busca el expediente de su madre y entender es algo importante, pero hay una serie de elementos y de aspectos que son, en términos cinematográficos, muy llamativos. El repetitivo empleo de las escaleras. Adelante, Maximiliano, y después yo sigo con lo de las escaleras. Adelante, Max. ay, perdón, Sí. sí, de hecho también iba a comentar eso sobre las escaleras. Me pareció muy bueno eso, el cómo cuando está subiendo las escaleras se ve como muy oscuro, bueno, tienen como una iluminación muy oscura, como bueno, tomé como esa, no sé cómo decirlo, como el subir a la no locura, a la cordura, es como muy pesado. Es una metáfora visual. Ujú. Y ya cuando va bajando las escaleras, es como la metáfora de ya está cayendo a la locura completa, ya es más fácil, como la iluminación que tenían estaba como más, había pues más luz. Este, esa escena también me pareció muy muy buena, también con la del final, que sí te mete en un suspenso muy muy grande por el simple hecho pues que por el como tipo tamborcito, no sé qué era, el pum 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 pum. Esas dos escenas son las que me recuerdo. A lo mejor hay alguna que otra que estoy dejando pasar, pero creo que también son muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Max, adelante, Fer. Sí, sí, igual ese elemento de las escaleras y con lo que habías comentado, Richard, de que fue como gradualmente convirtiéndose en el Joker, de pasar a Arthur al Joker, esa metáfora visual de la escalera que va cayendo al fondo, me parece también muy interesante que mucha gente lo ha comentado, que conforme se va cayendo como hacia al declive emocional y psicológico, después, cuando ya abraza completamente a que él es como es, que su enfermedad no es como un defecto, sino que es parte de él, es como su forma de ser. Ya después, el aspecto visual también juega un aspecto importante, que después ya cuando se siente pleno en su estado de enfermedad, de su enfermedad, todo se vuelve más colorido, como más vivo. Después de cuando ya acepta completamente su vida, su aspecto psicológico, ya todo se vuelve más colorido, más alegre, más... Inclusive se nota en el mismo elemento de las escaleras y en el baile, que todo va creciendo en la luz, en los colores, todo se vuelve más vivo. Ese es un elemento también que representa como que ese cambio de chip, se podría decir, del personaje, que abraza completamente su ser. Su vestimenta también, ¿no? O sea, cambia de colores opacos a colores, a color, pues, ¿no? A colorido. Sí, por supuesto, la escena, de hecho, yo he leído, pues, sobre todo artículos de opinión y cosas así, pero la escena es muy simbólica, ¿no? El uso recurrente, aquí es en donde quiero que entremos a esta parte ya de análisis fílmico semiótico, ¿sí? Porque de hecho la semiótica es una de las disciplinas que más se emplea para hacer análisis fílmicos, audiovisuales, ¿no? La escena de las escaleras, lo voy a decir con una expresión coloquial, no es de Aokis,
no es nada más porque sí, ¿no? Ni la elección de estas escaleras, ni la elección de por qué cuando él está con este personaje tan opaco, ¿no? Tan lúgubre, tan triste, él en lugar de subir escaleras, en lugar de bajar escaleras, tenga que subir escaleras. Más allá de que sea la pesadumbre, tiene que ver que él está entrando como a ese momento, ¿no? O sea, él está ascendiendo a ese momento, pues, ¿no? Y como bien lo dice Fer, y bueno, Max y Sergio también lo identifican, este momento, ahí todavía hay como otro manejo de la temperatura de color, ¿no? No solamente de la temperatura, sino del color y de las cosas que hay alrededor de Arthur. Evidentemente, aquí, bueno, voy a lo mejor salirme un poco de la escena de las escaleras, cuando él ya comete este crimen, ¿no? Y que obviamente sale corriendo, sube las escaleras del metro y llega a esta estación en donde él empieza a bailar, ¿no? Empieza como que a liberarse, ¿no? Como les digo, esa escena es clave y es bastante entendible de que él se ha quitado un gran peso, pues, ¿no? De que él se ha liberado al grado de que empieza a hacer, pues, esto del baile, ¿no? Pero cuando él como lo decíamos, ha entrado ya a esta etapa final en la que pues sí asesina al este amigo Gandaya gigantón, en donde muestra un aspecto de humanidad muy interesante que tiene que ver también con las enfermedades mentales, que es que le permite a su amigo Gary, a esta persona de baja estatura, que se vaya y le dice algo súper clave. Por eso también los diálogos son una parte de análisis muy interesante. Ahorita te doy la palabra, Max. Algo le dice súper clave, ¿no? Le dice, tú eres el único que me ha tratado bien, ¿no? O tú eres el único, o sea, casi le da a entender, te dejo vivir, güey, porque tú eres la única persona que se ha portado lindo conmigo, ¿no? O que te has portado bien conmigo, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Este juego, más allá de la locura como locura, sino esta cuestión entre, no es una cuestión simplemente del bien contra el mal, de un enemigo así, o de un villano que quiere hacer el mal porque es una persona maldita, agresiva, etcétera, ¿no? Es un psicópata que anda queriendo matar a cualquier persona, ¿no? No nos reducen a ese tipo de villanos, pues, ¿no? No nos reducen al villano del Lex Luthor de la Liga de la Justicia, perdón, de Batman contra Superman así súper ridículo, ¿no? Sino que tiene un trasfondo, ¿no? Hay un trasfondo muy complejo en el personaje, ¿no? Tiene ese rasgo de humanidad. Acaba de asesinar brutalmente a un hombre, ¿no? O sea, y además, súper interesantísimo, un hombre que le rebasa en estatura, en peso, y él súper delgado, lo acaba de asesinar de manera muy salvaje, que de hecho creo que es una de las escenas, bueno, hay 3 escenas muy violentas visualmente, pero muy bien logradas, pues, ¿no? O sea, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero en términos de la estética cinematográfica son muy potentes, muy poéticas, más que poéticas, muy bellas, están muy bien logradas esas escenas. Claro, son ultraviolentas, pero son de una calidad estética que la verdad es de admirarse, ¿no? O sea, están muy bien logradas. Digamos, yo sé que a lo mejor a algunos les pueda parecer un poco que se salga de la discusión, pero por ejemplo el cine ultraviolento tipo Tarantino, en donde de repente a veces se exagera, ¿no? Sangre por todos lados, o películas estas como de Rambo, estas cosas en donde vemos cuerpos decapitados por todos lados, de repente a mí esas escenas me parecen más grotescas, pues, ¿no? Donde de repente nada más es despertar el morbo por ver un asesinato, pues, ¿no? Y acá no, acá hay un manejo muy cuidado, obviamente es una escena fuerte, obviamente es una escena violenta, pero hay un cuidado estético en términos cinematográficos de la escena, porque es una escena potente y es una escena metafórica y poética para el personaje, ¿no? Es decir, acaba de matar a una persona, pero muestra un rasgo de humanidad, permitiéndole que su amigo de baja estatura, indefenso, ¿no? Que probablemente podríamos uno decir que podría el personaje de Arthur, de haber sido abusado tantas veces, volverse un abusador, pero él no se convierte en un abusador, ¿no? Por eso es compleja la historia. Y entonces es esta escena en donde él, pues ya ahora sí,
caracterizado del Joker, con su cabello pintado de verde, el maquillaje, el traje, ¿no? Baja estas escaleras y haciendo este baile, ¿no? Que otra vez, ¿no? El color, la música digamos, nos cambia o nos da un giro a la clásica escena, o más bien a la clásica forma en la que nos presentan a un personaje asesino, villano, ¿no? Que nos mostraría generalmente un lado más oscuro, un lado más perverso, un lado tétrico, ¿no? Al contrario, ¿no? Nos presentan así súper iluminado, bailando, con una vestimenta ultra brillante, ¿no? Muy llamativa, muy colorida. Pongamos en contexto, por ejemplo, con el personaje del Joker de Nolan, de Heath Ledger, en donde evidentemente, aunque utiliza colores vivos, generalmente estos colores vivos están matizados por un halo de oscuridad, ¿no? O sea, el personaje de Ledger bueno, aparte de que es un personaje más anárquico y obviamente también con problemas mentales, etcétera, es un personaje mucho más oscuro en términos de su visualidad, pues, ¿no? A pesar de que utilice colores brillantes, morados, etc. Es un personaje oscuro, ¿no? Y este Joker no, es un personaje brillante, pues, ¿no? Los colores vivos, pues, ¿no? Su oscuridad y digamos, su parte de oscuridad estaba en Arthur, ¿no? Y la oscuridad del Joker ahora está como lo dijo hace rato Luis Fernando, la abrazó de tal forma que ya es algo como interior, ¿no? Y que él hacia afuera es alguien muy colorido, pues, ¿no? Eso me parece una escena no solamente magistral, sino una escena que de repente le da la vuelta a la clásica forma de presentarnos a los villanos o a los superhéroes, ¿no? O sea, invirtiendo un poco los valores cinematográficos, o más que cinematográficos, los valores estéticos. Asociamos a la oscuridad con los villanos, con los malos, con la locura, y acá no, es más bien lo colorido, pues, ¿no? Por eso luego de repente todas estas teorías de la psicología del color, luego de repente acá en estos análisis pueden fallar, pues, ¿no? Por eso es mucho más pertinente un análisis semiótico. Pero bueno, ¿qué otro elemento, qué otra secuencia así clave de la película, ya en estrictamente términos cinematográficos y semióticos? Yo les pondría la escena del asesinato de Murray. Hace rato Sergio decía, y bueno, alguien está levantando la mano, perdón. Bueno, había levantado la mano, creo que Max primero, y creo que Jorge había levantado la mano. Bueno, sí, nada más para como decir que también en algún otro momento que se vio como un rasgo de humanidad por parte del Joker fue cuando fue a la casa ¿cómo se llama? de, de Bruce, y creo lo atendió Alfred, o no recuerdo quién era, o un personaje, Sí, evidentemente Alfred. a ahorcar, pero ahí creo con su corbata, no recuerdo, pero ahí estaba Bruce y fue como, no, pues aquí está el morro, no lo puedo matar aquí. Como ahí se vio otro rasgo, como no solamente mata por matar o cosas así, ¿no? También es como, se me acordé de esa escena. Cierto. Creo que Jorge había levantado la mano, ¿no? No, yo nomás iba a decir que la escena esa que comentó usted también sobre donde mata al conductor del programa es buena, y de hecho creo que es de la mejor para mí de la película. Ok. Sí, y bueno, Sergio, adelante. Bueno, la verdad no sé porque quiero saber qué es lo que vas a decir. Es que como que primero fue lo de Max y se interrumpió un poco tu argumento, y primero quiero escucharlo antes de... Ok, bien. A mí, obviamente, me parece una escena clave, ¿no? También una escena muy bien lograda, estéticamente muy bien hecha. Pero hace rato creo que era Sergio el que mencionaba, o Luis Fernando quien mencionaba la importancia de la televisión como sustituto de la educación, y Murray como el sustituto de
de su padre, ¿no? De repente estas alucinaciones que él tiene de verse en el programa, obviamente al principio de la película, ¿no? En donde él se imagina que está en el programa, está con su mamá en la cama viendo la televisión, luego él se imagina que está en el programa, Murray lo invita, entonces se está riendo, ¿no? Y ahí pues le explica que él lo admira mucho, ¿no? Que casi lo ve como un padre, etcétera, ¿no? Y después, bueno, en la película, pues cuando Arthur va a este lugar de stand-up, pues él pues tiene esta alucinación de que piensa que va con su amiga, con su novia, pero en realidad, y que hizo un gran show, pero pues en realidad pues no va ni con su novia y no hace un gran show, lo graban, lo filman en ese momento y Murray pasa este material de manera burlesca, ¿no? O sea, agréguenle todavía eso, ¿no? Que tiene problemas mentales, que ha pasado por unos malos días, que su mamá está enferma y que de repente el que considera su ídolo o el que considera un ejemplo a seguir o la figura paterna que nunca tuvo, se está burlando de él, pues, ¿no? O sea, eso dices, ya, por favor, no dejen a Arthur en paz, pobre vato, pues, ¿no? O sea, sin embargo, en términos, digamos, de un análisis arquetípico y de un análisis semiótico, filosófico, arquetípico, el asesinato de Murray tiene tintes edípicos. Es decir, él mata a su padre, ¿no? O sea, a su padre en términos no biológicos, sino a esa figura, ¿no? O sea, la película está llena de esos elementos, ¿no? La relación con su madre, si bien no es una relación edípica, si se conocen este mito de Edipo, ¿no? Del hombre que mata a su padre y que tiene relaciones sexuales con su madre, ¿no? Si bien eso no está presente con la relación madre-hijo de Arthur, pero sí evidentemente una relación muy fuerte, ¿no? O sea, es un hombre adulto que vive con su madre, que ama a su madre, que ahí no hay ningún conflicto, pero que tiene una relación especial, digamos, con su madre, ¿no? Es una relación muy particular con su madre, ¿no? Nunca nos deja entrever que haya otro tipo de relación, digamos, que no sabe de otras cosas, pero de que tienen una relación especial y compleja, por supuesto que la tienen, ¿no? Y de que esa secuencia del asesinato de Murray tiene esos tintes edípicos, ¿no? Me parece que es claro, pues, ¿no? El asesinar al padre en el mito de Edipo no es nada más porque llega y mata al padre, sino porque el padre se vuelve una competencia. Entonces, el padre es una competencia en términos del amor a su madre, pues que en este caso, pues Edipo no sabe que es su madre, pues, ¿no? La mamá de Arthur ama increíblemente a Murray, es su mega fan, lo conoce, lo desea, etc. Pero además, Arthur también tiene un sentimiento muy especial y una emoción muy especial por ir al programa, ¿sí? Por conocer a Murray, claro, después de lo que de cómo se ha burlado de él, pero si lo ven desde este punto de vista, Murray también no solamente representa al padre, sino representa la competencia, porque finalmente Arthur quiere ser un comediante y Murray es el gran comediante, ¿no? Entonces, en términos simbólicos, por supuesto que es cruda la escena, por supuesto que es fuerte la escena, por supuesto que es violenta la escena, pero en términos simbólicos y analíticos, de un análisis simbólico más bien de la secuencia, es súper claro que Arthur, ya Joker, no mata nada más porque sí a Murray. Tiene un motivo, ¿sí? O sea, la muerte de estos primeros 3 hombres en el metro, podríamos decir es hasta cierto punto circunstancial, pero sí tiene un fondo de por qué los mata. Ojo, no es una justificación, hay un por qué los mata, ¿no? De hecho, no los mata tanto porque estén molestando a esta chica, sino porque es un efecto liberador de él, ¿no? Entonces, es como todas esas historias de abuso que él ha sufrido, ¿no? Digamos, en ese momento
encuentra la revancha con esos 3 tipos que se están pasando de lanza con esta chica, ¿no? El asesinato de su mamá tampoco es porque sí, o sea, tiene un sentido, pues, ¿no? O sea, es alguien que le ha engañado, es alguien que le ha abusado, es alguien que le ha hecho daño, y de cierta forma es otro momento liberador, pues, ¿no? Ahora si en el primero era como el liberarse de él en su, digamos, de su infancia, de su forma de ser como ser humano abusado, con su madre es un momento liberador de, ok, rompo con lo que era mi pasado, y lo acepto, ¿no? Más bien, pero para aceptarlo, pues su madre se tiene que morir, pues, ¿no? Después este personaje amigo, ¿no? Que en gran medida representa también esa parte de cómo él se siente que la gente le ha dado la espalda, que no tiene amigos, que los que se han acercado a él ha sido para aprovecharse de él, pues, ¿no? Pues también, ¿no? No es porque sí. Evidentemente la pareja o la chica esta, que pues yo creo que sí queda claro que la mata, pues, ¿no? También tiene que ver como con eso, ¿no? Como la indiferencia. De hecho, me parece esa subtrama, un tema muy bien tratado el tema, ¿no? Como de repente podemos vivir en unos condominios, en unos departamentos, con personas que ni conocemos, con personas que ni jamás nos cruzamos la mirada o las palabras, no sabemos sus problemas, ¿no? La indiferencia que puede llegar a existir, ¿no? En un mundo capitalista como en el que vivimos, en un mundo salvaje como en el que vivimos. Es más, hasta seguramente ustedes lo ven en nuestro México, ¿no? Como últimamente somos más indiferentes a los problemas sociales, a los problemas de las otras personas. Me parece que ahí también este personaje representa no solamente esta cuestión amorosa, sentimental, de que no tiene una pareja, no tiene alguien con quien convivir, familia, etcétera, sino también esa indiferencia, ¿no? Y bueno, finalmente el asesinato de Murray, que representa, como le vuelvo a decir, a esa imagen del padre, ¿no? A esa imagen de poder, ¿no? Y a esa imagen que a la vez también, porque, digamos, es una situación que pasa en la vida real, es referencia a esos padres abusadores, pues, ¿no? A esos padres que a lo mejor no abusan físicamente, pero sí se burlan de sus hijos, o sí se ríen de ellos, o sí los ponen en evidencia, o sí los maltratan emocionalmente con ese tipo de situaciones. En ese sentido, la película no solamente es realista en términos de la ambientación, del contexto, de cómo el personaje o una persona con problemas mentales que llega a cometer una situación como esta, pues no es nada más porque sí, ¿no? Sino que es una serie de lamentables sucesos que detonan sus problemas mentales, sino como también muchas veces, y esto es una crítica durísima al sistema, obviamente el sistema político, el sistema económico, pero también a estos sistemas que perpetúan a estos grandes sistemas como son la familia, ¿no? O sea, como a veces uno piensa, bueno, es que un niño adoptado o un niño o una familia ideal, o como luego de repente era la tesis de Augusto Comte, que la base de la sociedad era la familia, ¿no? O a veces hasta estas tesis religiosas sobre la familia, y cómo a veces tenemos que ser más críticos con eso, de que muchas veces los principales problemas emocionales de las personas vienen de la familia, ¿sí? O vienen de los círculos familiares, ¿sí? O sea, dicho o no dicho, pero en la película está presente eso. Arthur es el resultado de los problemas, o sea, de una serie de problemas mentales que tienen origen en su familia, que tienen origen en el contexto, pero en gran medida que tienen origen en su familia, ¿sí? Obviamente en su familia entendida pues como una familia adoptada, no una familia en la que él ha sido adoptado, pero finalmente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con lo que él vive como niño y que le termina afectando en su vida adulta, pues, ¿no? Y bueno, finalmente la escena
final, que coincido con Max, es una escena muy buena, ¿no? Desde cómo él va en la patrulla, lo chocan, lo liberan, etcétera, hasta pues ya cuando está recluido en este hospital mental de Arkham, y cómo, pues bueno, nos da a entender que mata también a esta enfermera, y en una especie de homenaje a esas series y caricaturas de los años 60 y 70, ¿no? La clásica que vemos de la Pantera Rosa o de los Tres Chiflados, o de todas estas series, ¿no? Don Gato y todas estas ondas de que van corriendo y que de repente pasan para un lado y luego se abre una puerta y luego vuelven a correr del otro. Es magistral, pues, ¿no? Además, eh, digamos, otra vez el manejo del color, el manejo de la luz, ¿no? En lugar de mostrarnos un Joker que se perdió en la oscuridad, nos muestran una escena muy bien iluminada, ¿no? Con colores muy claros, ¿no? Que generalmente asociamos con la tranquilidad, con la pasividad, con el amor, con la pureza, y acá están invirtiendo esa generalmente asociada carga simbólica que le damos a los colores, ¿no? Entonces, no sé, de aquí, bueno, Sergio tenía algo que decir respecto a, primero quería escuchar esta parte, pero ahora sí, venga Sergio. Bueno, es que ahora que nos fuimos medio al final, y aquí tengo las notas, es que hay un montón de cosas de las que hablar. Dale, Ah, dale. Bueno, de manera rápida, un poco, lo de Murray, me gusta mucho todas las escenas en las que Arthur como que tiene esta mezcla de fantasía realidad con Murray desde el principio, que tiene esta escena dentro de su propia cabeza donde Murray le dice que lo daría todo por tener un hijo como él, o sea, esta cosa en la que se está buscando validarse en su figura paterna, y lo hace muy bien, como es que después de que ya sucedan un montón de cosas en la vida de Arthur, le llaman para que esté en el programa de Murray y otra vez vuelve a crear una mezcla de fantasía y realidad en la habitación, bueno, en la sala de su apartamento, recreando qué es lo que él va a hacer cuando llegue al programa, viendo grabaciones de otro comediante que va para, como lo hacía él antes en el Club Pogo, que va escribiendo qué es lo que hacen otros comediantes para sacar de ahí ideas o entender más cómo funciona. Y tienen esta cuestión de que hace como que planea que va a ser el acto de llamar a la puerta, de decir toc toc, que se suicide en el programa, que parece, o sea, se muestra que esa va a ser su idea. Pero que no lo hace al inicio, o sea, no puede porque se atora su brazo o está nervioso y no puede sacar el arma, y el público está decepcionado, el público está triste, o sea, dentro de su propia cabeza, el público del programa lo hace como en un tono bajo, y cuando lo logra, el público ríe y aplaude, como dando a entender pues que ese es su objetivo, esa es su misión ahora, no tiene nada por lo que luchar. Y aunque me parece que es interesante la cuestión de la música, cómo se utilizan ciertas piezas musicales a lo largo de la película, que justo cuando él se supone que se dispara, empieza a sonar That's Life de Frank Sinatra, que es la canción que suena cuando se termina el show de Murray, que para mí ya me hizo sentir que ese dispararse en la cabeza era el final del programa, el programa siendo esta vez la vida de Arthur. Como ya no tenía nada que hacer, ya no tiene por qué luchar, no tiene un objetivo, se suicida en un programa público enfrente de su figura paterna y se termina el programa, ¿no? Después sucede pues lo que va a pasar en el tercer acto de la película, ya después de que Arthur haya entendido cuál es su pasado y que quiera librarse de todas las cadenas que se le han impuesto, va al show de Murray y, o sea, declara que él fue quien asesinó a los 3 sujetos de Wall Street y después asesina al propio Murray, ¿no? Eso me parecía muy interesante desde la primera vez que vi la película, que
Arthur mata a su figura paterna. Arthur está rompiendo las cadenas que lo mantienen atado a todo lo que es moral para él. Porque un poco se ve esta cuestión del desencanto, de que se ha dado cuenta pues de que su figura paterna lo ha ridiculizado enfrente de todos, pero aún así esperas o de alguna manera ya tienes esa impresión de lo que va a hacer, de que lo que quiere hacer es suicidarse, pero le da la vuelta por completo, o sea, decide asesinarlo en un acto de odio, justificándolo él, Arthur, en su mente, por todo el daño que le ha hecho, aunque Murray apenas sepa quién es él y lo haya hecho sin ninguna responsabilidad de sus actos. Entonces, es interesante que la película, yo lo conté, más como un dato curioso que otra cosa, conté que Arthur ríe varias veces en la película, pero muchas son risas fingidas. Él trata de reír como la gente espera que él se ría, como en el club, que hay otro comediante y el sujeto se ríe, pero gritándolo de una manera completamente falsa, a manera de encajar pues con esas personas, pero ríe genuinamente después de asesinar a Murray. O sea, de verdad se siente bien al respecto. Em, la escena del final me gusta mucho porque para llegar a ella, cuando Arthur por fin ha roto la última cadena, cuando Arthur por fin se ha desprendido de todo, de repente todo es muchísimo más alegre para él. O sea, él se ríe dentro de la patrulla cuando le dicen que todo esto sucedió por su culpa. Sonríe mientras está viendo todo el caos que se está desatando. Ponen música, por así decirlo, más rock, un poco más parecido a lo que vimos en la escena de la escalera, cuando él está ahí como demostrando este caos, este descontrol que se ha formado. Después él aún tiene una sonrisa ya dentro de Arkham cuando dice que no entenderían el chiste en el que está pensando y pues, la escena está montada de cierta manera que veamos pues a Bruce de niño solo en el callejón del crimen con sus dos padres muertos, que me hace pensar que pues ese es el chiste que él está pensando, ¿no? Que después de todo ese entramado familiar que sucedió con Thomas Wayne, pues ahora Bruce esté huérfano por algo que él ocasionó, o sea, por algo que él inició. Y es interesante para mí, desde la primera vez que la vi, la canción, la de That's Life de Frank Sinatra. Porque primero, pues es una cancioncita de los 70 que encaja mucho pues con el contexto histórico de donde se supone que se encuentra Arkham y con esto de que es el show de Murray y que Murray lo utiliza como una frase. Dice That's Life, esa es la vida, cuando termina su programa. Pero la canción habla sobre cómo la vida da vueltas, sobre cómo la misma canción lo dice, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te va bien, a veces te va mal, y lo utiliza también en forma de comedia. La canción dice, hay gente que entiende la broma y hay gente que se queda llorando. Y Arthur lo canta cuando está en el asilo Arkham. Se medio deja entrever que es como una radio que está sonando, que es, o sea, está dentro de la escena, no me acuerdo cómo se decía cuando la cosa está sucediendo dentro del mundo de la película, no es algo editado. Pero que en realidad, o sea, hay una como cuestión muy interesante de la identidad que tiene esa canción para toda la película. Junto con la otra canción, la canción que menciona Arthur, que dice Mi nombre es Carnaval, la canción que se llama My Life is Carnival, que Arthur la menciona con su psicóloga, que hay una canción en la que un sujeto dice que su nombre se llama Carnaval y que ese es el nombre artístico de Arthur cuando es un payaso. Que la canción también, la canción habla sobre estar mal, estar triste y ser una persona que vaga por la vida sin tener de verdad un objetivo claro. Bueno, eso quería decir en cuestión de la música. Y en cuestión del final, el final, como la escena tal cual, los planos finales, me parece muy redondo porque habla de la relación que tiene Arthur con la comedia, o sea, la relación que tiene Arthur con lo que es gracioso y lo que no lo es. En el show de Murray le dicen que hacer un chiste sobre que atropellan a una persona no es gracioso, y Arthur dice que es el consenso general de la gente
Es la masa la que decide lo que es gracioso y lo que no es gracioso. Ellos deciden lo correcto y lo que no es correcto. Y Arthur parece que al mismo tiempo está de acuerdo con esta ideología de masas, porque él entra a... Cuando va a hablar con Thomas Wayne, él entra a una sala de cine, entra a un teatro donde están viendo una película de Charles Chaplin. No sé si sea tiempos modernos, la verdad no podría identificarla. Pero él ve a Chaplin en la gran pantalla y se le ve pues ilusionado, se le ve feliz, se le ve inspirado de ver esta alegría que le está trayendo Chaplin a todas estas personas, en general pues al mundo, pero que todas estas personas estén de acuerdo con que lo que están viendo es gracioso, tal cual como él también lo ve gracioso. Y a mí, bueno, eso es a mi perspectiva, Arthur consigue su propia escena tipo Chaplin, consigue él tener esa libertad, ese manejo en el escenario, pues ese movimiento, esa fluidez. Al final de cuentas es eso, esa libertad la consigue justo al final. Vemos una escena que pareciera, bueno, para mí que soy más joven, creo que hasta sacada de Scooby-Doo. O sea, corre de un lado hacia el otro, lo está persiguiendo un guardia y de la nada vuelve a correr hacia el lado contrario, lo sigue persiguiendo el guardia y llegan las letras con una tipografía que rememora esa época, ese, digamos, incluso medio cine dorado de Hollywood o cine mudo de Charles Chaplin, en el que el Joker pues al fin se está divirtiendo. Arthur al fin se entretiene y al fin está encontrando significado en lo que está haciendo. Eso me parece muy poderoso sobre la película, porque no, la película no justifica de ninguna manera ni el crimen, ni la violencia, ni nada, pero te hace simpatizar con una persona que vivió unas circunstancias muy malas y que lo tuvo todo en su contra y que al final logra empoderarse de su propia vida. Y eso es lo que me parece tan poderoso de esa película. Ahora sí ya, que hable quien quiera, perdón. No, adelante, para eso son estas clases. Yo a lo mejor no, bueno, sí, cada quien puede, digamos, generar un vínculo con el personaje, con la película, como mejor lo entienda. Quizás yo no simpatizaría tanto, que obviamente hay algunos elementos que son graciosos en la película, es una ficción, pero quizás para mí tendría que ver más como con la onda de la empatía, ¿no? De cómo de repente a veces esta sociedad, y sobre todo la sociedad norteamericana, gringa, estadounidense, reduce todo a buenos, malos, son asesinos, son estos, son gente, o sea, son gente mala, son gente, el diablo, no sé qué, los influyó, no sé qué. No, cuando entendemos y cuando buscamos entender las complejidades de por qué una persona puede llegar a cometer crímenes tan atroces, y cuando, pues, porque es muy común que pasen estas cosas, cuando nos damos cuenta de pues todo ese pasado que han sufrido, pues empatizas, como dices, no justificas ni apoyas que hayan hecho estas cosas, pero empatizas en el sentido de, pues güey, o sea, es por esto, ¿no? O sea, no es una persona que en otro tipo de condiciones, ojo, no estoy tratando de utilizar normal o anormal, no por una cuestión políticamente correcta, sino que en términos conceptuales me parece que Arturo es una persona normal, físicamente normal, ¿no? O sea, son las condiciones, son una serie de condiciones las que lo ponen en una situación de las enfermedades que él tiene, pero él en otro tipo de condiciones, pues no hubiera hecho estas cosas. Pero en términos de una narrativa cinematográfica, pues no tendríamos al Joker, ¿no? Entonces, por eso lo interesante que nos permite la ficción para poder analizar una serie de problemas del mundo real, pero que trabajados como ficción nos permite hacer lecturas de este tipo. Y a lo que te referías de la música es lo diegético y lo extradiegético. Es una música que es diegética, y que, bueno, juega bastante. Y aquí yo ya quisiera pasar a un análisis ya como a manera de cierre, y a lo mejor aquí sí ya quieren meter referencias del mismo universo, del mismo personaje del Joker, pero ya, bueno, yo ya hice algunas, pues, pero ya de manera más clara, pues es válido, ¿no? Acá, evidentemente la película en términos formales, como les decía, es una película de ficción,
que emplea muchos elementos de la vida real, muchos elementos no de cine documental, evidentemente no es un documental, claro que no, pero sí está muy bien documentada en términos del contexto, en términos de las enfermedades, en términos de cómo las personas con determinado tipo de crisis emocionales pueden reaccionar, más allá de la ambientación de Gotham, que pues si el asilo de Arkham, que si la ciudad, etcétera, o sea, que también está muy bien lograda, ¿no? El arte de la película también está muy, muy, muy bien logrado, ¿no? La vestimenta, el maquillaje, los coches, las patrullas. Evidentemente es una película de gran producción, de producción hollywoodense, y que, llamémoslo así, emplea unos recursos cinematográficos a lo mejor más clásicos, ¿no? Menos green screen, más locaciones reales, menos efectos digitales y más efectos visuales, ¿no? Aunque obviamente hay efectos digitales, pero son en menor medida, ¿no? A mí lo que me sigue llamando la atención muchísimo es, aparte del guión y de la fotografía, que tiene una excelente fotografía, además un muy buen montaje, muy buen ritmo, es la ambientación y el arte, ¿no? El arte es muy bueno, muy, muy bueno. Y en ese sentido, de la ambientación, lo que decía Sergio, la música, ¿no? La música que en momentos juega como música diegética, en momentos juega como extradiegética. El soundtrack es muy bueno, ¿no? Las canciones no son nada más porque sí, sino que hay un trabajo muy, muy fino de que no solamente sean de la época o del contexto, sino lo que dicen y que vaya en relación con el personaje. Eso me parece un excelente trabajo. Lo decía el montaje. Estas secuencias finales en cuestión de este montaje que se le llama montaje simbólico, para los que les sigue interesando esta cuestión de los audiovisuales, y bueno, ustedes ya tuvieron un acercamiento a los programas de edición, ¿no? Pero pues esta parte de ver películas nos ayuda más que a saber cómo operar un programa, a las estrategias de montaje, ¿no? Este montaje que en algún primer momento de la película es un poco lento, es un poco rítmico, pausado, tiene un ritmo pausado, ¿no? Y que va en un increchendo, va aumentando, y llega un momento en la última parte en la que entiendo por qué Sergio tiene esta interpretación de que cuando matan a los papás de Bruce y Bruce queda huérfano, pues parece ser como una especie de referencia a que el Joker o Arthur, digamos, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero es como si Joker estuviera como cobrando una venganza, por así decirlo, ¿no? O sea, tú me quitaste a mi familia y ahora yo te quito a la tuya, pues, ¿no? O ahora vas a sufrir o vas a pasar lo que yo pasé, ¿no? No tener padres, ser un huérfano. No sé si realmente eso, digamos, está en la cabeza de Arthur, porque finalmente Arthur está detenido, después de que lo detienen, pues evidentemente ve la anarquía que ha logrado, que también es un tema muy interesante debatir, ¿no? Toda esta cuestión ideológica. Hace rato Max hablaba de eso, de la ideología del personaje, que me parece que en un primer momento no tiene una ideología clara, ¿no? Pero que desata una serie de probables movimientos ideológicos, ¿no? Pero lo que voy es ese montaje el que nos lo permite, ¿no? Aquí me voy a hacer una reminiscencia al personaje del Joker de Ledger, que él sí, digamos, tiene como una cuestión ideológica un poco más anarquista y más clara, ¿no? Él sí de repente habla de que se debe de provocar el caos, de que la gente en ciertas condiciones puede preferir el caos, etcétera, ¿no? El Joker de Phoenix en realidad en un primer momento no tiene tanto una ideología, es más, hasta en la secuencia cuando está hablando con Murray, que después de que confiesa los asesinatos le dice, pues te diviertes, estás de acuerdo. No, o sea, yo no, o sea, no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna ideología, pues, no sé, simplemente, pues no, o sea, entonces me parece que ahí
eso es algo también súper interesante, a lo mejor en términos de una lectura más política, y que quizás tenga que ver con nuestro contexto contemporáneo, ¿no? Como muchas veces las acciones humanas, ¿no? Pueden desatar reacciones en otros seres humanos que a lo mejor pueden tener tintes ideológicos. Lo digo en este sentido. Ustedes saben que en Estados Unidos recientemente con lo de la dichosa toma del Capitolio, ¿no? Ahí sí es súper claro que un personaje como Donald Trump estuvo, insiste, mandando mensajes o sea, con un sentido ideológico muy fuerte, ¿sí? Y de repente vimos algo impensable, ¿no? Que un grupo de personas se metieran a uno de los lugares más emblemáticos de la política estadounidense, pues, ¿no? Y que muchos a lo mejor probablemente podrían estar muy influenciados ideológicamente por el discurso de Trump o por este tipo de acciones humanas. A lo que voy es, en ese sentido la película también es muy interesante, un análisis ideológico político de la película, de cómo a veces las acciones humanas de una persona con problemas mentales, que evidentemente no tiene ninguna intención de hacer ningún movimiento ideológico, termina influyendo en la ideología de ciertas personas, ¿no? O en movimientos que detonan ciertas ideologías. Eso es interesantísimo. Ahora, como les digo, a mí me gusta mucho el personaje de Batman, es uno de mis personajes de ficción y de cómics favoritos. Evidentemente es como decía Jorge, para los que conocemos un poco pues a Batman y a su antagonista principal, pues es un Joker totalmente diferente, no es el Joker de las películas de Burton, de Jack Nicholson, ¿no? Que de hecho ahí también hay una interpretación de ese Joker. En la película de Tim Burton es el Joker el que mata a los papás de Batman, de Bruce, pues en el cómic original no es el Joker el que mata a sus papás, no recuerdo ahorita el nombre, pero es un asaltante, que en la película de Nolan sí es un asaltante cualquiera, o bueno, no un asaltante cualquiera, pero pues sí es un asaltante X, no es el Joker, ¿no? Por ejemplo, César Valentino, creo que sí es César Valentino, no, pero es un actor cubano-americano el que hace el personaje del Guasón, el Joker, en la serie de Adam West, ¿no? En esta clásica de Batman, un poco más. Fue una serie de los años 60, 70. Creo que sí. No es César Valentino, pero tiene un nombre parecido. Este hombre, pues también es un Joker diferente, es un Joker más caricaturesco, es un Joker más, bueno, es un Joker muchísimo más pensado para otro tipo de público, y evidentemente este Joker es diferente, es un Joker más crudo, más real, pero que a la vez, en lo personal, me parece que marca muy bien esta línea, como les digo, de películas que han intentado no solamente hacernos unas películas de entretenimiento a partir de las explosiones, de los efectos digitales, de la acción, de grandes actores, etcétera, sino más bien conocer esta parte más dramática de los personajes, ¿no? De Bruce Wayne, del mismo Joker, quizás a lo mejor hasta la primera de la Mujer Maravilla, la verdad no he visto la segunda, pero hasta eso, la primera de la Mujer Maravilla nos intenta un poco explicar esta otra parte, ¿no? Que a diferencia de los Avengers, que también pueden ser grandes películas, muy llamativas, etcétera, y aunque a lo mejor quieran meter esa parte humana, ¿no? Pues no es su fuerte, ¿no? Los Avengers y Marvel y Disney lo que le están apostando un poco más es a esta cuestión más de un entretenimiento, a otro tipo de público, de hecho, ¿no? Valga la expresión, quizás digamos, este cine, espero que no se ofenda a nadie, pero es como para un público un poco más adulto. De hecho, ¿cómo se dice? Sus categorías para el tipo de público que puede verlas, pues para la del Joker es para un público un poco más adulto. De hecho, eso generó un poco de problemas con las compañías porque evidentemente
pues las compañías pues quieren que se venda la película, que más gente la vaya a ver, que puedan vender los artículos, etcétera. Entonces una película ultraviolenta pues no funciona para los niños, ¿verdad? No funciona para toda la parte comercial que se puede hacer, que a lo mejor en Avengers pues sí se puede hacer, ¿no? Entonces César Romero, ese. César Valentino es otro actor, pues, ¿no? Pero era César. El asunto es que, para ir cerrando, por lo menos mi interpretación y poder escucharlos en los últimos minutos, sus comentarios finales, me parece que si nos quitamos un poco el background que traemos de que el Joker pertenece a un universo muy específico y a unos cómics muy específicos, que sé que es difícil, pero si lo intentamos hacer, si analizamos la película por la película, me parece que esta es una de las grandes películas de lo que va del siglo XXI, ¿no? A la altura de un Taxi Driver, a la altura que de hecho Taxi Driver es influencia para esta película, a la altura del cine de Stanley Kubrick, que de hecho varias películas y sobre todo una en especial que ahorita tengo aquí en la lengua el nombre, pero se me está olvidando, seguramente alguno de ustedes la va a recordar, pero también es influencia. The Warriors también es una influencia para Naranja Mecánica. The Warriors es una influencia también para esta película. Entonces, vista así, deja de ser simplemente una película de cómic, una película del mundo de superhéroes o del universo. Es una película, perdón la palabra, pero mucho más compleja, ¿sí? Muchísimo más compleja de lo que nos podría presentar una película clásica de superhéroes. En mi opinión, es una película altamente simbólica, que merece muchos más análisis. Por ahí ya estábamos hablando uno más, ¿no? El ideológico político, pero no basta una clase de 2 horas para poder hacer un análisis de una obra como esta. Y que nada más para fines de nuestra clase, como se pueden dar cuenta aquí, ni siquiera hemos utilizado todavía teorías sociológicas, digo, semióticas, pero sí con nuestro background que ya tenemos de lecturas, podemos hacer una charla interpretativa muy rica, muy fructífera, con base al análisis de una obra muy seria, ¿sí? Más o menos ese son el tipo de ejercicios que vamos a ir haciendo, pero ya con base a lecturas y a teorías muy específicas. De mi parte eso sería todo, y ahora que sí quisiera escucharles su cierre. ¿Qué opinan? Opiniones finales. Adelante, Fer. Sí, bueno, yo diría que también se podría catalogar esta película como un referente a futuro para diferentes aspectos, ya sea para pues, guión cinematográfico, fotografía, o sea, como tal, como obra y oficio cinematográfico, creo que va a ser uno de los grandes referentes contemporáneos, sino que pues, que ya lo es. Para nosotros que nos llama la atención el aspecto audiovisual, todo lo que tiene que ver con cinematografía, sí, a la par, que, como dice que es influenciado por Taxi Driver y todos esos clásicos que nos han mostrado un mundo más real, más crudo en aspectos socioeconómicos, sociopolíticos, y que nos muestran un personaje que va en decadencia, pero que al final ya retoma un camino, ya sea pues violento, pero que al final tiene como un renacer en su forma de ser, en su psicología y en todo lo que tiene que ver con su contexto. Yo creo que ese sería como una de las comentarios finales, y que sí, que más allá de una película de cómics, es una película tal cual, o sea, es una película que se tiene que
tomar con la seriedad o con los conceptos que se tienen que dar con una buena película. Igual, algo que quería comentar que sobre el director, que no es tan reconocido por obras así más serias. De hecho, él creo que es el director de la trilogía de Hangover, de ¿Qué pasó ayer? Que pues no nada que ver con esto de Joker, y que sí, con respecto a eso, pues sí es una, yo creo que aún inclusive más mérito en la película, porque siendo un director que no está tan relacionado ni siquiera con el mundo de los cómics, pudo crear una película pues bastante rica en cuestiones de conceptos, estética, y que pues va a marcar a nuestra generación y yo me imagino que a generaciones futuras. Bien, muy bien. Muy cierto. ¿Alguien más quiere dar una opinión final? Adelante, Sergio. Bueno, para terminar, me parece que Joker es importante. Joker es el Wonder Boy, es el chico maravilla de ahorita en la cuestión del cine de superhéroes, ¿no? Creo que desde que no salió El Caballero de la Noche de Nolan, porque ni siquiera tanto con El Caballero de la Noche asciende, pero desde que salió El Caballero de la Noche no se había armado tanto, no sé, el alzarse tanto por una película, como sucedió con todo el fenómeno de que se anunciara esta película, que apareciera la película, que pues nos impresionara que Todd Phillips iba a dirigir algo así. Creo que también hablamos largo y tendido de Arthur sin mencionar ni por un momento a Joaquín Phoenix como actor, pero pues la rompió y se llevó todo, se llevó premios, se llevó galardones y se llevó el aprecio de un montón de público que podía o no estar ya relacionado con su trabajo anterior, pero que hizo un gran trabajo en Es una gran interpretarlo. Sí. Una actuación que probablemente se quede ahí, porque Joaquín Phoenix dijo que no estaba interesado en participar en ninguna secuela ni nada, que él no quería formar parte de este mundo de universos de superhéroes. Y en realidad creo que Joker es una película que hizo un buen trabajo para la difícil tarea que muchos tenían, que era que fuera una película buena por méritos propios y una película buena por méritos de gente que conoce de cómics y gente que pudiera encontrar detalles, lo que decimos nosotros, lo que se dice easter eggs o lo que se dice referencias, ¿no? De Todd Phillips ha dicho ya en varias ocasiones largo y tendido de muchas de esas cosas, o sea, dice que en un solo momento completamente teatral, o sea, en la película, algo intrascendente es que cuando va a la mansión Wayne, Bruce baja por un tubo para ir a verlo, o sea, está como en una casita y baja por un tubo, y Todd Phillips dijo que eso no estaba porque sí, estaba por el Batman de Adam West, estaba por esa baticueva. O sea, hay de dónde sacar, y creo que lo importante de Joker y el motivo por el que creo que sobresale de muchas producciones de hoy en día, especialmente las de superhéroes, es que está pensada. O sea, no se hizo porque sí, no se hizo para capitalizar el éxito de nada, no se hizo porque el contrato tenga que ser de 5 películas con ciertos actores, se hizo porque se quería y porque se planeó cómo iba a funcionar casi todos los aspectos. ¿Es una película perfecta? No, probablemente ni siquiera exista eso, pero creo que es un esfuerzo completamente loable, un esfuerzo digno y muy merecedor de varios de los premios que se le han dado. Y será un referente cultural próximamente, creo que solo el tiempo lo puede decir, al menos nosotros lo vivimos como tal. Y vaya, o sea, que es una gran película, no es la única gran película, ni mucho menos, pero creo que es completamente, creo que encaja muy bien para hacer una de nuestras primeras clases de semiótica. Vamos, fue genial. Muy bien, muy bien. Sí, coincido, es una gran película. Obviamente no hay películas perfectas, pero sí hay obras maestras y esto para mí es una obra maestra, es una gran, gran película. Concuerdo, creo que va a ser un referente, si no es que ya es un referente cultural. Y pues
nada, por eso también era iniciar con algo que más o menos todos conociéramos, ¿no? Una clase de semiótica para que ustedes puedan observar cómo esta materia que es altamente teórica tiene una finalidad práctica y tan finalidad práctica que podemos hacer un análisis de una película reciente. O sea, el año pasado, antepasado, muchos la fuimos a ver en cines, pues, ¿no? Entonces eso, ¿no? O sea, para que luego no salgan por ahí algunos que no, la teoría no sirve para nada, la semiótica no, claro que sirve, es súper funcional para los análisis, en este caso de una obra, una película, pero discursos políticos, discursos sonoros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya nos pasamos un poquitín del tiempo, muchas gracias, fue una muy buena clase, una de las mejores clases que he tenido en clases en línea en los últimos años, les agradezco por eso. Y espero que continuemos así. No sé si tengan otra siguiente clase o no tienen clase entonces para que Jorge te puedas quedar un poquitín. Ya veo que también Guadalupe ya se fue. Sí, no tenemos clase. Ok, bueno, pues sale. Nos vemos el próximo lunes. Sí, ¿verdad? Lunes. Sale, Sí. pues. Ya en Teams ya subí una lectura. Vamos a leer el primer capítulo. Bueno, obviamente introducción, primer capítulo de esa lectura. Échenle un ojo a eso. ¿Va? Ánimo, pues. Dale. Va. Nos vemos, teacher. Buen fin de semana a todos. Espérense, el lunes no tenemos clase, ya me acordé. El lunes es puente. Nos vemos hasta el próximo jueves. Dale. Sale. Aún más, mejor fin de semana. Igual, pues, buen fin de semana largo. Nos vemos.